Buenos días, tengan todos, mis amados hermanos y ministros del Señor, que por medio de este programa podemos llegar a tus hogares, hasta parte más lejana de este territorio de la República del Ecuador y más allá en Colombia, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico y los Estados Unidos y Europa. Sean bienvenidos a este programa, el cual está dirigido por nuestro hermano pastor Juan José Moro, profesor en Biblia, y quien les habla su servidor, el hermano Pedro Duno. Sean bienvenidos todos. Este programa tiene como objetivo llevar al conocimiento doctrinal de las verdades plasmadas a través de las Escrituras y hacer llegar a usted el propósito que tenemos es apasionados por la verdad. Quisiera enviar un caluroso saludo a todos los ministros que nos ven por medio de este canal de teología, que están en todo el territorio de la República del Ecuador, que están trabajando en el ministerio, llevando la palabra del Señor. Un caluroso abrazo y un saludo fraternal en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y dar la bienvenida a este programa. También tomamos el tiempo para saludar en la República de Colombia, en Pereira, a nuestro hermano José Gregorio Duno y el hermano Freddy Guanipa, y allá en la República de Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, a nuestra hermana Wanda, y a la República Dominicana, a nuestra hermana Carmen Rosel, y en las islas de Aruba, Antillas Holandesas, a nuestra hermana Margarita Jiménez y Jesús Choy, ministro del Señor. Sin más preámbulo, vamos a continuar con el tema la gran tribulación, con ustedes, el hermano profesor en Biblia, nuestro hermano José Moro. Muchas gracias, mi hermano Pedro, y gracias por estar en su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad, desde acá, desde Ambato, Ecuador. El día de hoy, señores ministros de la palabra y hermanos en general, que nos ven en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, es nuestro anhelo, nuestra oración de que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Y vamos con la segunda enseñanza doctrinal sobre la tribulación, descrita, profetizada por ese hombre muy amado por el eterno Jehová, el profeta Daniel. Antes tengan todos ustedes la gentileza de acompañarnos a orar a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, eterno juez de toda la tierra, usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, y nos acercamos a través de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, reconocemos en este programa Contacto Teológico su absoluta soberanía. Reconocemos que la gracia salvífica no es por obras, para que el hombre no se gloríe. Reconocemos que la gracia salvífica es a través de los méritos del Señor Jesucristo, y que la gracia salvífica es a través de la fe y la obediencia a su Hijo. Padre eterno, Padre hermoso, reconocemos también las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, el amado Espíritu Santo, el
el vicario de Cristo en la tierra, el pastor de la iglesia cristiana, el paracleto, el consolador, quien guía, consuela y liberta al creyente. Reconocemos que la tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia, la palabra de Dios, el libro de los libros. Sabemos, Padre, que los ministros de la palabra no tenemos una autoridad propia, sino que tenemos una autoridad delegada por la Biblia para predicar solamente la Biblia, la sola escritura. Soberano Dios, el día de hoy le rogamos que sea su nombre glorificado en toda esta hora de enseñanza doctrinal y que la alabanza solamente sea para usted. Asimismo, excelentísimo Jehová, queremos orar por la iglesia cristiana en Latinoamérica, para que la iglesia cristiana, Padre, regrese al cristianismo bíblico, para que la doctrina escritural sea predicada en los púlpitos. Te ruego por cada señor ministro que nos ve en directo y en diferido en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Te ruego, Padre, por ellos. Te clamo por sus ministerios. Te ruego por sus matrimonios, por sus hijos y nietos. Te ruego, Señor Jehová, por la provisión económica de cada ministro de la palabra. Y te ruego por esa santidad que todos los ministros tenemos que brillar. Te clamo por la iglesia en general, para que tomen el tiempo de estudio y que la iglesia cristiana de este tiempo, Padre, seamos como la iglesia de Berea, como los bereanos, que cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos escudriñaban la palabra para ver si Pablo hablaba la verdad. Padre, gracias por darnos el honor tan grande de ser hijos de Dios. Gracias, Padre. Y todo lo que me queda decirle a usted, eterno Dios, a Dios sea toda la gloria por todas las edades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la doctrina de la tribulación. Y habíamos hablado que las 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo, le dice Dios a través del ángel, y sobre la santa ciudad. Recordemos la enseñanza de ayer, de que la profecía de Daniel es para el pueblo de Daniel, para el pueblo judío. Y el ángel, cuando le habla a Daniel, ángel del hebreo Malak, que significa mensajero de Dios, cuando el ángel le habla al profeta Daniel, el ángel le divide la profecía de 70 semanas en 3 segmentos. En el versículo 25 del capítulo 9, el primer segmento es la primera semana de 7. De ahí viene, en ese mismo versículo 25, 62 semanas, el segundo segmento. Y el versículo 27 habla de una semana más, que sería entonces las 70 semanas de Daniel. Quiero definir lo que significa semana
o semanas. Pero quiero recalcar que esta profecía está dirigida al pueblo de Daniel, a la nación judía y al tiempo. El eterno Dios tiene determinado un tiempo específico para traer sobre Israel las bendiciones prometidas de estos versículos, las cuales se harán realidad en el reino del Mesías, en el reino mesiánico, escrito en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 20. Desde la salida, señores ministros, de la orden para restaurar Jerusalén, habrá 70 semanas, dice Daniel. La palabra hebrea para semana, mi hermano Pedro, es Shabua. Shabua, que significa un 7. Y sería bueno leer el pasaje de esa manera, del versículo 24, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 24 afirma que 77, miren, 70 semanas, 77. Acá hay un problema. Cuando no tenemos una hermenéutica escatológica correcta, trazando la Biblia de una manera diligente, entonces dejamos vacíos en la enseñanza. Está hablando de 77. Están determinados. Y que estos 7 deben de determinar por el contexto que está escrito. La historia nos enseña que fueron semanas de años. Lo afirmamos, porque podemos contar históricamente, señores ministros, las semanas de años, en vez de contar semanas de 7 días. La profecía de Daniel son semanas de años. Y voy a dar algunos ejemplos que habla el Tanaj de los judíos sobre este tema. Recordemos el caso de Jacob, hermano Pedro. Jacob, que trabajó por Raquel. Y escuchen el lenguaje en el Génesis, capítulo 29, versículo 27. El primer libro de la Biblia, Bereshit, el libro de los principios, capítulo 29, versículo 27. Escucha el lenguaje. Cumple la semana de esta y después te dará también la otra por el trabajo que harás para mí por otros 7 años. Entonces, está hablando de semana de años. Vuelvo a decirlo. Lo que pasó Jacob para tener a Raquel. Y Labán le dice, cumple la semana de esta y después semana de esta. Como que suena una semana de 24 horas, pero no es así. Y después se te dará también la otra. Mira, por el trabajo que harás durante otros 7 años. Recordemos que Jacob por Raquel trabajó
14 años, porque fueron semanas de 7 años. Leemos entonces semana y luego 7 años. Y el versículo 28 dice, Jacob lo hizo así, y después de cumplir esa semana, Labán le dio también a su hija, mira, Raquel por mujer. Entonces, la asociación del lenguaje hebreo, amados hermanos, es semana de 7 años. Y es por eso, mi hermano Pedro y amados pastores, que son 70 semanas de años. 70 semanas de años. Quiero hablar una parte sobre la hermenéutica. Cuando hablamos de la palabra hermenéutica, estamos hablando de la palabra hermeneo. La palabra hermenéutica significa interpretar el contexto escritural de una manera correcta. Está hablando del trasfondo cultural, el trasfondo histórico. Está hablando del tiempo del versículo, del capítulo. Está hablando de un autor humano para una audiencia original. Entonces no debemos de salir, hermano Pedro y señores ministros, de la manera diligente en que uno debe de enseñar la Santa Escritura. Pero déjame hablarle algo sobre esto. En la época patriarcal no era problema que un hombre tome por esposas a 2 hermanas. Sin embargo, esto será prohibido posteriormente. Cuando el libro de la ley de los Levíticos, capítulo 18, versículo 18, Dios ordena, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Cambió la historia ahí. ¿Y quiere que le diga algo sobre esta clase de teología que a veces cambia la historia? Los falsos apóstoles, los falsos profetas, educan a una iglesia neófita, con todo respeto. Es por eso que nuestro clamor es que la iglesia en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Y les dice que la iglesia cristiana tiene que ser rica, porque los patriarcas eran ricos en materia, en economía. Y señor apóstata, con todo respeto, déjeme decirle algo. Es verdad lo que usted dice. El ministro Abraham era rico. Antes de dejar Mesopotamia y caldeos de Ur, Abraham era rico. Era un hombre de 75 años de edad que había construido realmente toda una vida y vivía en la gran Manhattan del Medio Oriente y del mundo conocido. Él vendió sus cosas y lo invirtió en ganado. Y Dios le multiplicaba y le multiplicaba su ganado por obediencia al llamado. Su hijo Isaac heredó lo del padre y también fue rico, porque el Dios de su padre era el Dios de Isaac y también lo bendijo. Y también sucedió esto con Jacob. Y es verdad, señor apóstata, que los patriarcas eran ricos, pero llegó el tiempo que el rico y el millonario Job dejó de ser rico. Y es lo que viene la teología de la retribución, que él dejó de ser rico y Dios lo hizo pobre. Y él terminó diciendo, el justo por la fe
vivirá. Entonces, la teología de la prosperidad es un engaño del reino de las tinieblas. Y no debemos de perder el tiempo con esta gente. No hay que perder el foco de la enseñanza, mi hermano Pedro. Pero tenemos que esclarecer. Ahora, estas dos hermanas, estamos hablando de las esposas de Jacob, pasarán a la historia como las dos matriarcas de Israel. Y el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, porque fueron matriarcas. Y es lo que hemos enseñado el otro día. Y podemos verlo en el nombre Israel, del cual define a los patriarcas y a las matriarcas de la nación judía. Israel, la I de Isaac y de Jacob. Mira, la S de Sara, la R de Rebeca y Raquel, la A de Abraham, la E de Esaú y la L de Lea. Israel, patriarcas y matriarcas fundadoras del pueblo judío. ¿Alguna pregunta corta antes de continuar? Fuerte, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de la herencia, el nombre de Israel, fue cuando el ángel tuvo la batalla con Jacob Grande. Y vemos que Dios, en su licencia, pudo definir lo que usted acaba de declarar. Es que hay una cosa, mi hermano Pedro, y yo quiero decir, hay un problema dentro de la enseñanza doctrinal. Usted ha hablado de un atributo extraordinario de nuestro Dios, y es la omnisciencia. Dios tiene atributos incomunicables y atributos comunicables. Por ejemplo, los atributos incomunicables es su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisapiencia, su omnisciencia. Él es el mismo de ayer, de hoy y del mañana. Y eso es lo que pasó en el monte Sinaí, cuando Moisés, un prototipo de nuestro Salvador en el tiempo de Moisés. Moisés fue un prototipo del Señor Jesucristo. Moisés fue utilizado para liberar, para salvar al pueblo que estaba esclavo en Egipto. El Señor Jesucristo es el libertador de la humanidad, y Moisés es el libertador de Egipto, esclavizado, se da cuenta, trabajando para el faraón y sus políticos. Dios es omnisciente, tiene atributos que le pertenecen solamente a Él. Él conoce la historia. La conjugación hebrea, yo soy, significa yo soy el que era, yo soy el que soy y yo soy el que seguiré siendo. Eso es lo que le dice el eterno Jehová a Moisés en el Sinaí, cuando se manifestó a través de un árbol llamado la zarza. Y esta zarza encendida no se quemaba. ¿O sí se quemaba? No se quemaba. Y es el mismo cuerpo que habla Mateo 10:28, que Dios va a dar un cuerpo nuevo para aquellos que se vayan al infierno. Y cuando estén en el infierno, Sheol en el hebreo y Hades en el griego,
ese cuerpo no se va a quemar. No se va a quemar el cabello, no se va a quemar las pestañas, porque es el cuerpo semejante a la zarza, que ardía, pero que no se desintegraba. ¿Me dejo entender? ¡Qué interesante! Atributos incomunicables que lo hacen solamente a Dios. Un atributo comunicable es el amor. Dios es amor y nos ha dado a nosotros amor. Un atributo incomunicable. Y en el tiempo de la Reforma, en los años 1500, el finado Martín Lutero, un hombre de Dios, que se levantó contra el Vaticano para protestar ardientemente que no existía el purgatorio. Él defendió, mira qué interesante, la sola escritura, la salvación solamente por gracia. Él hablaba sobre los atributos incomunicables de Dios. Y déjeme decirle, mi hermano Pedro y queridos hermanos, que la iglesia conoce poco de los atributos de Dios. Eso es triste. Y lo que usted me decía en esa lucha que tuvo Dios, Jacob, Israel, luchó con Dios, lo dislocó, lo humilló. ¿Para qué? Le debilitó. El Dios omnisciente, el conocedor de la historia, conoce todo de nosotros. Ahora, en el diluvio, en el Génesis 6, 7, 8 y capítulo 9, ¿cómo Dios cuenta los días y los años ahí? Y nos vamos a dar cuenta que el año profético de Dios en ese Génesis era de 360 días. Muy diferente al de nosotros. La tribulación, señores ministros, tendrá 7 años de 360 días. Tendrá 2520 días. La mitad de la tribulación o la mitad de la semana, como dice el ángel, serán de 1260 días. Terminó mencionándolo en el Apocalipsis capítulo 11, que dice que Dios, predicadores predicarán, 2 predicadores predicarán en Jerusalén por 1260 días. Está escrito ahí la matemática. Está escrita la matemática y no necesitamos ser Pitágoras ni ser Sigma. Solamente hay que leer la profecía, leerlo con la rectitud correcta para poder interpretarla. Vamos determinando que son semanas de años y años de 360 días descrita en las 70 profecías de Daniel. Quiero volver a hablar sobre este plazo de 70 que se divide en 3 segmentos. 7, 62 y una semana más, que son las 70 semanas. Otro detalle importante. Durante las primeras 7 semanas se reedificó el muro y la ciudad. Y todo este plazo, damas y caballeros, comenzó, y debemos de estudiar otros aspectos de la profecía también, pero comenzó desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Y déjeme decirle que eso fue con Nehemías, capítulo 2. Como usted está escuchando,
es de nuestro interés que usted tenga un cuaderno y usted apunte para que usted lo estudie después. Cuando el rey le dice a Nehemías que vaya a reconstruir Jerusalén y sus muros de Jerusalén. Y déjeme decirle algo, desde ahí comenzó el reloj de Dios, el conteo de los días de Dios. Este plazo que plantea el ángel, que plantea Malach, que plantea el mensajero de Dios para la venida del Mesías a Jerusalén, pasarían 7 y 62 semanas. Recuerde lo que hemos estado hablando. El ángel le da la profecía de 70 semanas, pero la divide en 3 segmentos: 7, 62 y la última semana descrita en el versículo 27 del capítulo 9, que es la última semana. Ahora, voy a leer el versículo 25. Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, eso es lo que le estoy diciendo, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Estamos hablando matemáticamente de 69 semanas. Y de ahí dice, y volverá a ser edificada con plazo y muro, pero en tiempos angustiosos, el día de Jehová. Oiga, hermano, el día de Jehová del Antiguo Testamento es el día del Señor del Nuevo Testamento. Es la misma profecía. El día de Jehová del Tanaj de los judíos es el día del Señor del Nuevo Testamento. Quiero hacer la investigación de lo que estoy hablando para que en el amor de nuestro Señor entendamos la profecía. La Biblia es el pan divino y un pan se come despacio, se mastica lento para entenderlo. Dice, desde la salida de la orden. ¿Qué pasó ahí? Que envió a Nehemías de regreso hasta que venga el Mesías príncipe. El Mesías príncipe iba a entrar como la marca o lo marcaría después, porque todavía no había sido escrito la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, cuando dice, alégrate mucho, hija de Sión, habla de Israel, da gozos de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí el rey viene a ti, justo, salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, una hija de asna. ¿Se acuerda de esto? Ahí viene el príncipe, el principado sobre su hombro. Isaías 9. Hermano, todo está escrito, la profecía hay que conocerla y saberla tejer de una manera correcta y no salirnos de la Biblia. Esto está Isaías 9, Zacarías 9 y Daniel 9. Déjeme decir lo de Zacarías capítulo 9, versículo 9, cuando le dice, alégrate mucho, oh hija de Israel, porque tu rey viene, justo, salvador, humilde, montado sobre un asno. Escúcheme bien, si contamos los años, acá viene la matemática, si contamos los años y sumamos bien los días,
se cumplieron 173.880 días, que son las 69 semanas de años de 360 días. Es decir, 173.880 días. Y el Mesías llegó a Jerusalén en el día exacto que estaba marcado en el programa de la eternidad. Y a ese programa se le llama el tiempo del Kairos. Yo quiero intervenir diciendo algo. Mira, hermano Pedro, queridos consiervos nuestros, muchos piensan que la profecía de Zacarías 9:9, que el rey vendrá justo y salvador, humilde y montado sobre un burrito, sobre un pollino, sobre una asna, cuando el Señor Jesús en la entrada triunfal entra en un burrito, muchos creen que él montó el burro porque era humilde. No es así. Déjeme decirle que la cultura judía nos enseña, y el Antiguo Testamento, que los reyes no andaban en caballo, sino que andaban en asno, en burro, porque el asno y el burro en la antigüedad era símbolo de nobleza de un rey. Era símbolo de paz. Es por eso que Dios no le permitía a Israel andar en caballo, porque el caballo era símbolo de guerra. Y Dios quería que su pueblo, hermano, vaya en símbolo de nobleza y de humildad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hermano profesor, como hemos entrado ya en el suceso en que ocurre el tiempo sincronizado, y como usted dijo, el tiempo sincronizado, Dios tiene todo el tiempo sincronizado ahí. Nada llega porque llegó, por casualidad, sino que todo justamente en el segundo del minuto preciso. Quisiera hacer la pregunta, ¿cuáles serían los personajes que tendrían ser protagonista en el suceso de la semana 70? Ok, ahora, quiero hablar de los tiempos, ya que has tomado la palabra, el tema de los tiempos. La Biblia nos enseña 3 clases de tiempos: el pleroma, el kairos y el cronos. Este tiempo es el tiempo del kairos. Es el tiempo específico cuando el eterno Dios hace algo concreto. Usted se quiere adelantar a la enseñanza. Solamente le voy a dar una panorámica, porque no deseo todavía entrar a la última semana, porque la última semana ya vamos a hablar del primer hijo predilecto de Satanás. Satanás tiene 2 hijos predilectos, que lo habla el libro del Apocalipsis capítulo 13. Estamos hablando de su primer hijo predilecto, que es el anticristo, y su segundo hijo es la bestia del falso profeta. Es en esa semana, la última de Daniel, que va a suceder todo este tipo de eventos, y se va a salir a la luz los juicios del Apocalipsis en estos 7 años de la última semana de Daniel. Pero eso lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver los rasgos y las características de aquellos que pueden ser candidatos para el anticristo, el linaje, la línea donde ellos deben de venir. Porque muchos ahora se paran a decir
de que el señor presidente de aquella nación tiene los rasgos del anticristo, que el señor de Francia es el anticristo, que el señor presidente John Donald Trump es el anticristo. Y lo que hablábamos en la clase anterior, que la iglesia se fija en señales y en supersticiones, mas no en la doctrina bíblica. Voy a continuar. Lucas, capítulo 19, versículo 42 dice: el Señor va entrando en el asnito a Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró el Señor, el Maestro Divino, diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Versículo 43 del primer libro del médico Lucas, capítulo 19, porque el médico Lucas escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 43, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán. Versículo 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por favor, Dios había marcado el plazo exacto. Ese era el día, hermanos. Esto nos vincula con la otra profecía magnífica, que el día que el Señor estaba entrando era el 10 de Aviv, el 10 de Nisan, el día en que los judíos ponían aparte un cordero para sacrificarlo el 14. El día que entró el cordero para mostrar que él, mira, no había, en él no había mancha, era un cordero limpio, impecable, mostró y demostró su santidad en Jerusalén por 5 días. Y fue sacrificado el 14, el quinto día del 10. Sigue 11, sigue 12, sigue 13, sigue 14 y el quinto día vino. Para que la profecía del Cordero y de la Pascua, la fiesta, pero también de acuerdo con la profecía del capítulo 9, que es lo que estamos estudiando ahora, dice: después se le quitará la vida al Mesías. Entonces, 7 semanas y 62 entró el Mesías, fue recibido por sus seguidores y a los días señalados fue quitada la vida del Mesías. Amados hermanos, la profecía de Daniel, capítulo 9 dice: se le quitará la vida al Mesías. Daniel no dice cuántos días, pero ya estaba escrito en el segundo libro del Antiguo Testamento, en el Éxodo. ¿Para qué repetirlo si ya estaba escrito? El 10 y luego el 14 de cada mes. Es por eso que hay un problema en la enseñanza de la escatología bíblica. El estudio de la escatología bíblica enseña la profecía bíblica. Y la doctrina de la escatología es el 60% de la Biblia. Uno no puede creerse a sí mismo, con todo respeto, un escatólogo, porque solamente conoce Primera de Tesalonicenses capítulo 4 sobre el arrebatamiento.
Uno, para conocer la escatología, debe de estudiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque déjeme decirle algo. El eterno Jehová le juró a Abraham cosas que todavía no se han cumplido. Jehová le juró una tierra. Y si Jehová le juró a Abraham, Jehová lo hará de cumplir en el reino milenial, que es la tierra de prosperidad, es la tierra de gran bendición. Jehová le prometió el hijo de la promesa y Jehová se lo dio. Hay pactos que marcan y trazan la escatología bíblica para poder hablar de esta manera. No podemos nunca hablar a la ligera, porque educamos a una iglesia de una manera que aún nosotros no llegamos a entender. Tenemos que tener prudencia y enseñar, y si no, invitar a educadores, a concilios para enseñar esta clase de temas. Mi hermano, versículo 26, para estar terminando esta segunda clase. Después de las 72 semanas, el Mesías será quitado. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante, ese no es el Mesías, está hablando del príncipe, que ha de venir, del anticristo, que ha de venir, destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén y el santuario. ¿Se acuerdan, amados hermanos, que el Señor iba montado sobre un asnito y estaba diciendo lo mismo? Jerusalén, por cuanto no conociste tu día, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación, he aquí pronto te rodearán ejércitos y te derribarán y no dejarán piedra sobre ti en piedra. Lucas 19:42. El Señor estaba ampliando la profecía que ya estaba anunciada en el capítulo 9. Cuando Daniel escribe esto, Jerusalén no existía y el templo estaba destruido. ¡Qué profecía, hermanos! El versículo 26 de Daniel dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, el anticristo, que ha de venir, destruirá la ciudad, destruirá Jerusalén y el santuario, y su fin con inundación. La palabra es cataclismo, y hasta el fin de la guerra durarán sus devastaciones. Le quitaron la vida al Mesías, él fue crucificado, él fue sepultado, él fue resucitado y ascendió al cielo. Un Mesías, dos venidas. La doctrina de la cristología. La primera venida, el siervo sufriente. Y la segunda venida, coronado como Rey de Gloria, como Rey de Reyes, como León de la tribu de Judá. Él viene en la segunda venida por su pueblo Israel, no por su iglesia. Su iglesia ya está arrebatada. El Señor viene con los santos, con la iglesia. Viene a Armagedón a destruir a sus enemigos, porque aquel pueblo judío que va a ingresar a la tribulación, que va a ser pulido como el oro en el horno, en la tribulación, ellos en la primera venida del Mesías, hermano Pedro, rechazaron a Cristo y ahora están clamando por el anticristo y después van a clamar por el Mesías de Israel, el Cordero. Y el Cordero viene a salvarnos a ellos en Armagedón y viene como león
de la tribu de Judá. Viene, derrota a sus enemigos e implanta el reino milenial por 1000 años, donde Satanás y sus demonios serán matados. Mira qué interesante. Y en los aires habrá paz por 1000 años. Y habrá un reino fructífero, donde el Señor Jesús será el Rey de Reyes, porque los presidentes de las naciones que queden en ese entonces van a ir a Israel a rendirle cuentas a él. Es por eso que el título Rey de Reyes, o presidente de presidentes, o gobernante de gobernantes, será en el reino milenial, cuando las naciones vayan a rendirle cuentas a nuestro Señor. Vamos a continuar después este tema. No me gusta abarcar mucho, porque el tema de la escatología, mi hermano Pedro, es un tema muchas veces difícil de entender. Y si nosotros llenamos mucho el tema, nuestros hermanos no logran discernirlo, entenderlo. Usted tiene los videos en las páginas web, donde usted puede estar escuchando y escribiendo y sobre todo escudriñando para ver si nosotros en su programa Contacto Teológico estamos enseñando la Biblia. Tenemos que ser como los bereanos, que cuando el ministro Pablo hablaba, la iglesia de Berea lo escuchaba y escudriñaba. Amados hermanos, para nosotros ha sido un honor muy grande su presencia esta mañana en directo y también en diferido. Muchas gracias, señores ministros de la palabra de Dios en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Gracias a todos nuestros pastores que frecuentemente nos ven. Que Dios les bendiga grandemente. Y lo único que me queda decirle a Él, a Dios, sea toda la gloria por todas las edades. Muchas gracias por su amistad.